Shalom Aleichem. Bezrat Hashem, estaremos leyendo este Shabbat, Parashat Vayechi. Y bueno, la Haftarah que corresponde, que también estaremos leyendo, Bezrat Hashem, es eh, el primer libro de los Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vamos a hacer un pequeño comentario a esta porción. Sabemos que en esta se ve al rey David ya anciano, y este manda a llamar a su hijo Shlomo. Le mueve el deseo de darle las instrucciones antes de morir. Le brinda unos consejos a a este hijo que le va a suceder en el trono. No cabe duda, y no cabe duda en ninguno de nosotros, que este es el punto de semejanza con nuestra perasha. Recordemos que vemos en Vayechi a Jacob vino ya anciano y también que convoca a sus hijos y les da les bendice, les da ciertas instrucciones y bueno, tenemos todo eso, a sus 12 hijos. Ahora, eh, pero si es cierto que hay una semejanza, también hay grandes diferencias. Como hemos dicho, Jacob vino manda a llamar a los 12, a sus 12 hijos. O sea, hijos en plural y sabemos son los 12, ahí están de hecho marcados. Eh, bueno, entonces vamos a hacer aquí un pequeño cuadro, ¿vale? Y otra acá, ¿vale? Aquí vamos a poner a David y acá Jacob. Bien, entonces David te manda a llamar a uno solo de sus hijos. Shlomo. Bien. Y Jacob manda a llamar sus 12 hijos. Y esto es una gran diferencia. Bueno, preguntas. A través de este pequeño cuadro que hemos hecho, podemos preguntarnos, ¿por qué David no convocó a todos sus hijos? Y bueno, para empezar, vamos a decir, ¿cuántos hijos tuvo David? Y bueno, vamos a ver lo que nos dicen las escrituras. Para esto vamos a tener que borrar esta parte para ir y lo tenemos. Bien, aquí dice así, Divrei Yamin Aleph, o sea, el primer libro de las Crónicas, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8, dice, estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. El primogénito, Amón, hijo de Ahinoam, de Israel. El segundo, Daniel, hijo de Abigail, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Sefatías de Abital. El sexto, Itream, de su mujer Eglá. Esos 6 le nacieron en Hebrón. Ya vemos aquí, ahí hay 6 hijos, donde reinó 7 años y 6 meses. Reinó en Jerusalén 33 años. Estos son los que le nacieron en Jerusalén: Simá, Sobab, Natán, Salomón, los 4 de Batsúa. O sea, aquí ya tenemos 4 más: Simá, Sobab, Natán y Salomón. Ajá. Hija de Amiel. Además, Ifjar,
Elisama, Elifelet, Nogab, Nefeg, Safía, Elisama, Eliada, Eliefet, 9. Ajá. Bueno, entonces tenemos que son un total de 9 aquí. Ajá. Véalo aquí. Vamos a ponerle otra cosa. Sima, 1. Sobab, 2. 3, Natán. 4, Salomón. Ajá. Y luego tenemos a, que es Noab, Abia, Sama. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está igual, el Isama, y aquí está. Son los 9, 10, 11, 12, 13. Ajá. Y también los 4 de acá. Entonces, David tenía muchos hijos. Aquí ya los tenemos. Pueden ver ahí mismo en la versión en que estoy poniendo, la versión Corona de Jerusalén. Bueno, tiene varios hijos. ¿Por qué va a venir y solamente va a convocar a uno? O sea, si tiene muchos hijos. Ajá. Entonces, ¿por qué? Y claramente unas personas van a decir, el Peshat y la lógica nos muestra que el único convocado, pues es el único que va a ocupar el trono, es decir, el heredero. ¿Ok? Pero tratemos de ir un poquito más allá, una razón más allá. Ajá. Y lo vamos a poder comprender al examinar lo que dice la Torá. De hecho, la Torá nos relata, ajá, cómo Hashem prueba a Abraham Avinu, ¿sí? Y le pide lo siguiente, dice Bereshit 22:2, dice, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Ajá. Pero existe un problema. ¿Cómo la Torah le dice tu único? Si sabemos que Abraham no tenía solamente un hijo llamado Isaac. Claro, Isaac es de su amada esposa, Sara. Ajá. Y tenemos ahí la parte en Bereshit 21, lo de Isaac y todo. Pero antes, en el capítulo 16 de Bereshit, tenemos a Agar. O sea, ok, está desde el capítulo 21, en el capítulo 21 de Bereshit, tenemos la anunciación del nacimiento de Yitzhak. Ajá. Ok, pero en el 16, en el capítulo 16 del mismo libro Bereshit, tenemos cómo se habla de la sierva de Sara, ajá, que Sara le dice a Abraham, toma mi sierva, y bueno, entonces Agar le da un hijo. Este hijo que le da a Abraham Avinu se llama Ismael, ¿no? Ok, ¿estamos? Entonces, y podrían decirse, bueno, es que él no cuenta como hijo, podrían decirnos cualquier cosa, ¿no? Hay personas que dirán, no, es que él realmente no tiene el título de hijo, pero, perdón, pero en la Torá se dice que sí es hijo. Es más, vamos a poner aquí, la Torá nos dice en Bereshit 25:12, dice así, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, ¿sí? Leímos bien. Dice,
Ismael, hijo de Abraham. Entonces, ¿es hijo o no es hijo? Claro que es hijo, el que le dio a Abraham, a Abraham, Agar la egipcia, la esclava de Sara. Entonces, la Torah nos testifica ahí que es cierto, es hijo. Ajá. Entonces, Isaac es hijo, Ismael es hijo. Ajá. Ismael nace primero, Isaac después. Entonces, ¿cómo es posible que la Torah me venga y me diga tu único hijo? ¿Cómo es esto? ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, para ir un poquito más ya a la respuesta, tenemos que decir que eh, hay una diferencia entre Ishmael e Isaac. Y no se le llama hijo, sino hasta el capítulo 25, como aquí lo tenemos. ¿Sale? Estamos en el capítulo 16 a Ismael. Y en el 21 nace Isaac. ¿Ah? En el 22 le dice tu único. Pero hasta el 25 ya le dice hijo a Ismael, hijo de Abraham. Estos puntos hay que hacerlos notar. ¿Sale? Aquí tenemos a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ok, Ismael hasta el capítulo 25 le va a decir hijo, ¿sale? Entonces, cuando le dice tu único hijo a Isaac es en el capítulo 22. Esto es importante que lo noten, porque esto nos va a llevar a la respuesta. Y bueno, aquí podemos citar lo que enseña nuestro santo maestro en nuestros escritos, también en nuestras fuentes. Ajá, veamos. Y aquí vamos a ponerlo también. Dice Rabbi Joshua, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Ajá, en Yohanan capítulo 8, versículo 39. Por tanto, de manera que resulta con esto que ¿quién es un hijo? ¿Quién es un verdadero hijo? El que hace las obras de su padre, el que emula el comportamiento de su padre. Y esto hay que, por favor, ponerlo. Ajá. Aquí vamos a subrayar. Harían las obras de Abraham. Por tanto, el verdadero hijo es el que emula las acciones de su padre. Ajá. Cuando en Bereshit 22:2 le dice a Shena, a Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, a ajá, es único porque en ese momento es el, Ismael no estaba, ajá, no, oh, eso, aquí está. Ahora sí vamos a ponerle. Ajá. Ismael no era considerado hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento no había hecho Teshuvah. ¿Sale? Por tanto, no emulaba los caminos de su padre, no hacía las obras de Abraham y no es considerado hijo, sino solamente el que sí emula a Abraham, que estamos hablando de Isaac. Pero ya en el capítulo 25, donde ya, bueno, sabemos que la historia termina donde Abraham es enterrado por tanto Isaac como Ismael, sus dos hijos, y dice que tiene esa parte como finaliza en paz, es decir, que ya no había pleito entre Isaac y Ismael, ve a sus hijos sin pelear,
aquí tenemos, y aparte, como nos dice de los descendientes de Ismael, la Torá es porque Ismael había hecho Teshuvá y por tanto ya iba haciendo las obras de su padre Abraham y por eso merece el título de hijo. Pero cuando dice Bereshit 22:2, el único que merecía el título de hijo es el que estaba en los caminos de su padre, era Itzhak. En ese momento todavía no estaba Ismael, no había hecho Teshuvah. Por tanto, un verdadero hijo es aquel, como vuelvo a repetir, el que emula el comportamiento de su padre. ¿Y esto a dónde nos lleva? A que por qué razón David, ajá, David llama solamente a Shlomo, porque solamente Shlomo, podemos decir, solamente Shlomo emula los caminos de su padre. Entonces, él en toda regla es hijo, ajá, de, de David. Por eso es que no va a llamar a todos los demás, ¿sí? No va a llamar a todos sus demás hijos. Vamos a ponerle todos los demás hijos de... Ajá, no cumplen con los requisitos para ser llamados hijos. Por esta sabemos que Shlomo emula los caminos de su padre David. Y bueno, con eso quiero dejarlo con la reflexión siguiente. Nosotros somos verdaderamente hijos. Estamos emulando, ajá, porque ciertamente nos dicen hijos de Hashem, pero para ser hijos de Hashem tenemos que estar siguiendo sus caminos, emulando su comportamiento. Si estamos haciendo esto, verdaderamente somos hijos. Si no, no lo somos. Bien, pues entonces con esa pequeña reflexión los dejo. Nos vemos la siguiente semana.